Damos gracias al Señor que podemos reunirnos un domingo más. Siempre que llueve o hay día feo, digo, qué bueno es el Señor al permitirnos tener un lugar donde estar cómodos, escuchar su palabra. Estamos contentos, agradecidos. Por eso podríamos no tenerlos, no es una obligación. El Señor no tiene obligación de dárnoslo. Hay hermanos que no lo tienen, pero así el Señor nos los concede y estamos muy contentos. Les invito a leer sus Biblias, por favor, en Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oramos. Amado Dios, agradecidos estamos por este domingo en el cual nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por el lugar que tú nos das para congregarnos, donde podemos alabarte, escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todos estos medios, Señor, que tú nos das. No tienes la obligación de dárnoslo, pero tú así lo haces. Estamos muy agradecidos, Señor. Y queremos ahora rogarte por nuestros corazones, rogarte que tú nos pastorees, que tú nos ayudes, Señor, a luchar con las distracciones, a luchar con nuestra frialdad muchas veces, y nos ayudes, Dios, a poder examinarnos a medida que estudiamos este pasaje, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos ilumine para ver nuestros corazones, ver nuestras faltas, poder ir a Cristo, Señor, por favor. Y también rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, que también tu Espíritu Santo les dé vida, Dios, para que puedan creer en el Evangelio, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Varias veces hemos hablado cuanto al pueblo de Israel y, bueno, cómo el pueblo de Israel se ha comportado en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, podemos notar dos grandes momentos del pueblo de Israel. Un momento antes del exilio y un momento después del exilio. O sea, podemos también hablar de un tercer momento, que es cuando el reino se divide en dos, luego de la muerte de Salomón. Pero hay algo que marca al pueblo de Israel, y es antes del exilio y después del exilio. Recordemos que Dios introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, y uno de los motivos era porque el pecado de los habitantes de esa tierra era sumamente grave. Era tan grave que Dios había determinado exterminar a los habitantes de esa tierra e introducir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, por supuesto, debía conducirse de otra manera. Pero sabemos por la historia que no fue así. Y no solamente el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer, sino que además el pueblo de Israel se comportó exactamente de la misma manera o peor que los habitantes de esa tierra. Sabemos que algunos de sus reyes pasaron a sus hijos por fuego. Sabemos que hubo momentos donde el pueblo de Israel, o reyes, ¿no?, metieron ídolos
dentro del templo. Piensen por un momento, cuando Dios manda a construir el templo, y cuando Salomón construye el templo, cuando se ponen ciertas piedras, ciertas cosas, los que trabajaban no podían martillar, no podían hacer cierto ruido dentro del templo porque era el lugar santo. Pero ahora nos encontramos con el pueblo de Israel metiendo ídolos en el templo. Bueno, pasan sus hijos por fuego, cometen todo tipo de inmoralidad, se entregan a la hechicería. Pero luego de que van al exilio, eso cambia. Hay un cambio. Cuando nosotros miramos el regreso del pueblo de Israel, sobre todo con Esdras y con Nehemías, podemos notar que hubo un cambio. Y ya no vemos más al pueblo de Israel entregado a ese tipo de idolatría. Ya no vemos nunca más que cometan los pecados que cometieron antes del exilio. Sino con el regreso de Esdras, de Nehemías, hay un avivamiento, que no duró mucho, pero hay un avivamiento. Y el pueblo de Israel se da cuenta de que fueron al exilio porque no obedecieron la ley. Así que el pueblo de Israel se determina a obedecer la ley. Ellos notan, Nehemías, ahí creo que hemos leído en el capítulo 9, donde Nehemías lee y confiesa los pecados y muestra al pueblo de Israel cómo han pecado, cómo han transgredido la ley de Dios. Y nosotros hemos ido al exilio porque hemos pecado. Ya no queremos más esto. Así que vamos a sujetarnos a la ley de Dios. Y eso no sabía que no sabía que estaba en conexión con hoy, pero así es. Leyó Nahue, ¿no? Vamos a hacer esto en cuanto al sábado, vamos a hacer esto otro. Vamos a ordenarnos de tal manera que no volvamos a cometer los mismos pecados. Ahora es en ese tiempo donde empiezan a surgir los fariseos. Si bien no sabemos con exactitud en qué momento surge la secta, se le llama de los fariseos, pero surge por este tiempo, cuando surge con la intención de que el pueblo de Israel guarde la ley. Esa era la intención de los fariseos. Hemos ido al exilio porque hemos pecado, no queremos volver al exilio, así que obedezcamos la ley, obedezcamos la palabra de Dios. Pero hubo un problema. Y es que con el deseo de obedecer la palabra de Dios, ellos empezaron a añadir a la palabra de Dios. Entonces la Biblia decía, guardarás el día de reposo. ¿Y qué es guardar el día de reposo? Bueno, entonces vamos a hacer un montón de reglas que determine qué es guardar el día de reposo. Bueno, ¿cuánto podés caminar un día de reposo? ¿Podés escupir la semilla en el piso un día de reposo? ¿Qué haces con la semilla que comes? Porque si la pones en un lado donde puedes germinar, es trabajo. ¿Podemos curar a alguien el día de reposo o no podemos curarlo? Bueno, si está en riesgo su vida, lo curamos. Pero si puede aguantar hasta mañana, que se banque el dolor, ¿no? Entonces, empezaron a añadir reglas. Y no solamente reglas a los mandamientos ya escritos, sino aún a añadir nuevos mandamientos, como vemos en los evangelios, en cuanto a lavarse las manos. Bueno, la Biblia no dice nada en cuanto a eso. Pero ellos añadieron. Comenzó todo con una buena intención. Por querer ser celosos de la palabra de Dios, ellos terminaron en el legalismo. Por querer ser celosos de la palabra de Dios, ellos terminaron en el legalismo. Y vamos a decir, ellos no terminaron poniendo ídolos en el templo, pero el legalismo los llevó a crucificar al Mesías. Así que no hay tanta diferencia, ¿no? Quizás su pecado es peor todavía. No metieron ídolos en el templo, no sacrificaron a sus hijos por fuego, pero rechazaron y crucificaron al Mesías. Así que podemos decir que el legalismo no tiene nada bueno. Y creo yo que podemos sentirnos identificados con el pueblo de Israel en ese tiempo, donde nosotros, por querer ser celosos de la palabra de Dios, porque eso pretendemos, por querer guardar la palabra de Dios y someternos lo máximo posible a la palabra de Dios, nosotros también podemos terminar el legalismo. Y quizás no terminaremos como iglesias que terminan haciendo cualquier cosa, como podemos decir el pueblo de Israel antes del exilio, pero también podemos terminar cometiendo pecados terribles, pecados muy graves. Podemos terminar rechazando al Señor por caer en el legalismo, no de la misma manera que quizás que el movimiento carismático, pero sí podemos terminar
rechazando al Señor. Así que en esta mañana vamos a ver que no debemos volvernos al legalismo, porque ahora somos parte de la familia de Dios. No debemos volvernos al legalismo, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Y vamos a ver en este texto 3 razones por las cuales no debemos volvernos al legalismo. 3 razones por las cuales no debemos volvernos al legalismo. Y la primera razón que vemos en el texto es porque volvernos al legalismo nos hace esclavos del pecado. Contrario a lo que pensamos, volvernos al legalismo nos hace esclavos del pecado. Versículos 1 al 3, noten conmigo por favor ahí, en el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Recordemos que Pablo está argumentando que ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que guardar el pacto mosaico. Pablo argumentó que sea que seamos judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, no importa, todos somos salvos de la misma manera. Todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser parte de la familia de Dios. Y ahora Pablo toma este concepto de la familia y lo desarrolla con una ilustración. Pablo va a ilustrar ahora que volvernos al legalismo, o sea, volvernos a guardar la ley, pensar que ahora tenemos que guardar la ley como un medio de salvación, es volvernos a la esclavitud. Y Pablo va a usar una ilustración de la vida cotidiana, que es la relación de un niño esclavo y de un niño heredero. Noten ahí en el versículo 1, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo va a tomar la cultura del momento para ilustrar qué pasaría. Esta es una ilustración que Pablo está tomando de la vida cotidiana. ¿Qué pasaría si ahora nosotros nos volvemos a la ley? ¿Qué pasaría si ahora nosotros empezamos a decir que para ser salvo tenés que creer en Jesús más hacer ciertas cosas, ciertas obras? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es lo que Pablo va a explicar con esta ilustración y toma el ejemplo de un niño heredero. Hay bastante discusión exactamente a qué cultura se refiere Pablo, si es a los romanos, si es a los griegos, si es a los judíos, porque difiere un poco la edad en la cual se hacen adultos. Los judíos creo que es a los 12 años, que pasarían como a la mayoría de edad. En el caso, de los romanos a otra edad, los griegos a otro. No importa, el punto es que hay un momento en el cual el niño deja de ser niño y pasa a ser adulto. Sigue pasando en nuestra cultura, ¿no? Hay un momento en nuestra cultura donde alguien deja de ser un niño y pasa a ser un adulto. ¿Es correcto o no? Creo que es a los 18 años es ahora. En un momento a los 21, a los 18, cuando cumple 18 años, la sociedad y las leyes ya lo considera, ya no es más un niño, sino que es un adulto. Ya no está bajo la autoridad de sus padres. Podemos decir que de cierta manera sigue bajo autoridad, pero por la ley podría tranquilamente no seguir bajo su autoridad, podría irse de su casa, podría vivir solo, podría trabajar, podría comprar un auto, una casa, etcétera, 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 porque pasó a la mayoría de edad. Bueno, lo mismo sucedía en ese momento. Había un momento en el cual el niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto. Ahora, el punto de Pablo en el texto no es tanto la edad, no importa si a los 12, a los 18, a los 21, no importa. El punto de Pablo es que hay un tiempo determinado por Dios en el cual el niño deja de ser niño. El punto de Pablo es el tiempo. Hay un momento que marca una diferencia de niño a adulto. Ya lo dijo él en capítulo 3, versículo 24. Él dijo, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o para llevarnos hasta Cristo, hasta el tiempo en que Cristo venga, a fin de que
fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayuno. Hay un momento en el cual estábamos bajo la ley, pero la venida de Cristo ya no estamos bajo la ley. Hay un momento, hay algo que marca el tiempo de un evento a otro. Lo mismo notamos en el versículo 2. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo mismo notamos en el versículo 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Se dan cuenta? El punto de Pablo acá es, somos niños hasta un momento. Hay algo que marca la diferencia en lo cual dejamos de ser niños y pasamos a ser adultos. Y ese momento era el momento de se cumplía la mayoría de edad, en el tiempo determinado por el Padre. Y ahí había un cambio. Antes de esto, el niño, aunque era heredero, era el niño rico, no difería nada del esclavo. Era exactamente igual. Vos veías a un niño esclavo y a un niño rico, o sea, al heredero, y era lo mismo. No es que tenía otros privilegios, era lo mismo. Eran entregados a tutores que los cuidaban. Eran exactamente igual. Pero ahora, cuando se cumple este tiempo determinado por el Padre, deja de ser niño, deja de vivir como un esclavo, porque antes de eso vivía como un esclavo, y pasa a gozar de todos los privilegios que tiene el heredero. Imagínense la bendición. Estás viviendo como un esclavo, sos uno más, le decís ahí al que te cuida, pero yo soy el hijo del heredero, yo soy el heredero, yo soy el hijo del dueño de todo, no me importa, sentate ahí. Pero ahora hay un cambio, un gran cambio. Ahora dejás de ser un esclavo más y pasás a ser el heredero. Para que entendamos la ilustración de Pablo. Creo que ya hoy no existe, no lo sé. Cuando yo era chico ya creo que no sé si quedaban, pero los más grandes acá lo van a recordar, los colegios pupilos. Los colegios pupilos. Te mandaban a un colegio pupilo y vos estabas de lunes a domingo, a sábado o a fin de semana en el colegio, vivías en el colegio y salías el fin de semana cuando tus papás te iban a retirar, pero vos vivías en el colegio. Ahora a los niños no les gustaba estar ahí, porque no vivían como hijos, vivían como un alumno más. Se escapaban muchas veces de los colegios pupilos, hasta que cumplen la mayoría de edad y ya no tienen que estar bajo el colegio pupilo. Bueno, imagínate si ahora este niño que cumple la mayoría de edad ya no tiene que estar en el colegio pupilo, imagínate que vuelva a ese colegio. Sería absurdo, totalmente absurdo. O pensamos en los orfanatos, que también los niños quieren salir de ahí y cuando cumplen la mayoría de edad y pueden salir, no quieren volver ahí. No lo quieren hacer, porque generalmente, en la mayoría de los casos, los tratan mal, no tienen privilegios, no tienen muchos derechos, se los trata como del montón, no tienen en muchos casos afecto, no les gustan los colegios pupilos, no les gustan los orfanatos, cumplen la mayoría de edad, pueden salir. ¿Te imaginás que alguien vuelva a vivir a un colegio pupilo pudiendo no hacerlo? Sería absurdo. No sé, me imagino a alguien de siempre hay, ¿no? En las excepciones. Pero por lo menos yo no conozco a nadie que haya salido de un colegio pupilo y haya querido volver. Bueno, Pablo nos dice que si nosotros, una vez libres de la ley, ahora queremos volvernos a la ley, es como el niño rico que ahora pasa a vivir como un heredero, pero quiere volver a vivir como un esclavo. Sería absurdo. Nota en versículo 3. Así también nosotros, o sea, la ilustración la aplica a ellos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros, cuando estábamos bajo la ley, no era nada lindo. Cuando estábamos bajo la ley, éramos esclavos del pecado. Y es muy llamativo que Pablo usa la palabra rudimentos del mundo. Hay bastante discusión en qué quiere decir esto, pero probablemente la palabra ahí, rudimentos del mundo, se refiere a tratar de alcanzar la salvación por medios humanos. Tratar de alcanzar la salvación por medios humanos.
Eso lo vemos, noten, hay unos versículos más abajo, capítulo 4, versículo 9. Pablo usa la misma palabra. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, ahí está la misma palabra, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El punto que está diciendo es, ustedes han cumplido la mayoría de edad, han sido librados de la esclavitud del pecado y ahora quieren volverse a la esclavitud al pecado. Ahora, esta esclavitud al pecado específicamente se refiere a querer volver a ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras. O sea, no pudiste ganarte el favor de Dios por medio de tus obras. Jamás lo pudiste hacer. La ley era, ya lo explicó antes, era como un esclavo, era como un carcelero, te tenía atado. La ley lo único que hacía era acusarte, vos no podés, vos no podés, vos no podés, sos merecedor del infierno. Pero ahora Cristo viene, cumple la ley, muere en tu lugar, te libera y vos querés volver a vivir como esclavo. Pablo usa rudimentos del mundo porque no está hablando solamente de términos judíos. Cualquier medio que vos quieras usar para ganarte la salvación es estar bajo esclavitud. Podemos hablar hoy en día de muchos, ¿no? Los que van a las procesiones, generalmente los católicos, que van a procesiones queriendo ganarse de alguna manera el favor de Dios, los que vienen a la iglesia y ponen dinero para que así Dios los recompense, los que compran el santo y lo ponen en su mesita de luz, los que se meten en el ocultismo, algunos queriendo saber lo que pasa en el más allá, se meten en el ocultismo, no importa. Cualquier medio por el cual vos quieras ganarte el favor de Dios es lo mismo que volverte a la esclavitud. Muchos de ellos eran gentiles, o sea, habían estado en el paganismo. No se estaban volviendo al paganismo ellos, se estaban yendo al judaísmo, digamos, a cumplir la ley. Bueno, no importa si es el paganismo o es el judaísmo, no importa. Si es un medio que vos estás usando para hacer que Dios te ame, es esclavitud. Pablo dice, no hay diferencia. Cualquier medio al cual vos te sometés para ganarte el favor de Dios te esclaviza. Y es muy llamativo lo que Pablo está haciendo acá, porque Pablo está equiparando cumplir la ley que Dios había dado, con ser esclavos del pecado. Es muy, muy llamativo, porque la ley la dio Dios, a diferencia de adorar a Zeus, que siempre fue pecaminoso, antes y después de Cristo, siempre fue pecaminoso. En este caso, guardar la ley en un sentido de santificación, ya lo hemos explicado, en el Antiguo Testamento no era malo. La manera en la cual el pueblo de Israel se relacionaba con Dios a nivel de santificación, podemos decir, bueno, ahí entra la ley. Si uno creyente del Antiguo Testamento quería saber cómo agradar a Dios, bueno, ahí entra la ley. Si quería saber cómo sus pecados eran perdonados, bueno, ahí entra la ley. Pero noten que ahora que Cristo vino, el querer volverse a esas cosas, aún a la circuncisión, es ser esclavo del pecado. Por eso decimos que volvernos al legalismo nos esclaviza. Muy llamativo eso, ¿no? Volvernos al legalismo, está argumentando Pablo acá, es volverte a la esclavitud. Y la realidad es que el legalismo, en contrario de lo que solemos pensar, te hace vivir en pecado. El legalismo te hace vivir en pecado. ¿Saben por qué el legalismo te hace vivir en pecado? Porque el legalismo lo que trata de hacer es, en lugar de luchar con el pecado, el legalismo lo que trata de hacer es tapar el pecado con buenas obras. Eso trata de hacer el legalismo. El legalismo no lucha con el pecado, no crece en santificación. El legalismo solamente trata de reemplazar ese acto pecaminoso, no reemplazarlo, dejar ese acto pecaminoso, pero simplemente hacer un acto, entre comillas, piadoso, para así sentirme bien y pensar que no soy tan pecador. Un ejemplo de esto podemos verlo
Yo he hablado con personas así, me imagino que algunos también, con personas que están dispuestos a batallar hasta la sangre, ¿por qué instrumentos usamos en la iglesia? Hasta la sangre. Batallamos cuáles son los instrumentos que agradan a Dios, cuáles no, cómo hay que vestirse, cómo es la liturgia de los domingos. Hasta la sangre batallan por eso. Pero luego maltratan a sus esposas. Claro, pero me siento muy santo, ¿no? Porque vengo de saco y corbata y tocamos X instrumentos. Entonces me siento santo. Después maltrato a mi esposa, no la sirvo, le hablo mal, pero me siento muy santo. Eso es legalismo. Estoy tratando de tapar mi pecado en lugar de luchar con mi pecado. Estoy tratando de tapar mi pecado con ciertos actos, llamémosle así, piadosos, aunque no hay nada de piadoso poner saco y corbata, pero entienden el punto. El legalismo no nos permite crecer, no nos permite crecer. El legalismo nos esclaviza. ¿Saben por qué nos esclaviza el legalismo? Porque el legalismo hace esto. Trata de aquello que yo hago bien, lo exalto por encima de todo. Y aquello que es pecado, lo minimizo. Cuando hablas con una persona legalista, quizás te va a decir, yo soy fiel a mi esposa, yo nunca la engañé. Bueno, hermano, pero no estás pagando tus impuestos. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver que no pague mis impuestos? En realidad yo no pago mis impuestos porque el gobierno roba no sé cuánto y en realidad si yo pago mis impuestos, esos impuestos lo usan para promover la ESI y no sé qué, entonces no pago mis impuestos. ¿Qué está haciendo? Está lo importante, lo exalto. ¿Cómo tal persona puede engañar a su esposa? ¿Cómo tal persona puede hacer esto? Yo soy superior a todos. Pero no pago mis impuestos. Bueno, pero eso no es tan grave. Eso no es tan grave. Bueno, podemos dar miles de ejemplos. El legalismo lo que hace es aquello con lo cual yo obedezco, lo exalto por encima de todo. Aquello que yo no cumplo, lo minimizo. Entonces, ¿qué hace el legalismo? Que nunca pueda crecer. No crezco porque el legalismo no trata con el pecado. Al legalismo no le importa el pecado. Al legalismo lo único que le importa es verse bien delante de otros. Y generalmente cuando ves una persona legalista, y hablo de creyentes, ves una persona inmadura, y cuando ves una persona legalista, generalmente ves una persona que está tolerando el pecado en su vida. Tolera el pecado. No lucha con el pecado. Ahora, por supuesto, hay situaciones, lo vemos en Pablo, hay situaciones donde una persona está dispuesta a someterse a ciertas costumbres por amor a otros, y eso no es legalismo. Pablo, por ejemplo, hace circuncidar a Timoteo, aunque él acá argumenta que no hay que circuncidarse ya. Pero cuando es algo de costumbres no hay problema, Pablo lo puede hacer. Pablo en Hechos paga votos judíos que ya no estaban vigentes, pero lo hace, no hay problema, porque si eso es un tropiezo para llevar el evangelio, no hay problema, lo hago. Pero no lo pongo como un estándar para todos. Esa es la diferencia. El legalismo lo que hace es lo que yo cumplo, porque no todos luchamos con los mismos pecados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay cosas que para mí es más fácil y para vos no. Lo que para mí es más fácil, lo hago el mandamiento más importante. En lugar de amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, el mandamiento más importante es ser un buen empleado. Eso es lo más importante de la lista. Ser un buen empleado. Y lo que yo no cumplo, no importa. Es de menor importancia. Por lo tanto, el legalismo me esclaviza, no me permite crecer. Y el legalismo hace que yo empiece a ver a los demás con cierta superioridad. Me creo mejor que otros. Me creo que todos tienen que ser como yo. Todos los que no viven exactamente como yo vivo, no están agradando a Dios. Y me termino, como dije antes, esclavizando al pecado. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. El legalismo no es que yo pueda ponerme ciertas reglas a mí mismo. Eso no es legalismo. Por ejemplo, yo lucho con la gula, supongamos. Entonces, no voy a ir a comer a un tenedor libre. ¿Estoy siendo legalista? No estoy siendo legalista. Es mi pecado. La gula es mi pecado. Yo me doy cuenta que
me servís un plato de comida y quiero otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, como yo lucho con la gula, ¿qué hago? Bueno, si voy a un tenedor libre, ¿qué pasa en el tenedor libre? Vamos que va, ¿no? Entonces me traen comida y bueno, me voy ahí, me sacan en camilla. Entonces, como yo lucho con la gula, ¿qué digo? Bueno, no voy a ir a un tenedor libre. ¿Es legalismo? No es legalismo eso. No es legalismo. Es la decisión que yo estoy tomando de sacarme el ojo y cortarme la mano. Eso no es legalismo. El legalismo tiene que ver con que yo diga, hermanos, toda persona que va a un tenedor libre está pecando. Porque la gula, Pero yo puedo ir a un tenedor libre y no cometer gula. Yo puedo ir a un tenedor libre y decir, bueno, muchas gracias, hasta acá llegué, ya estoy lleno, estoy satisfecho. Puedo seguir comiendo, pero está bien, gracias. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? El legalismo, cuando yo tomo una regla para mí mismo, que es no ir a un tenedor libre, y lo hago una regla para todos los creyentes. Y eso no ayuda a crecer en santidad. Porque ahora vos te pensás que sos muy santo porque no vas a un tenedor libre. Pero vos nunca luchás con la gula. Quizás tu pecado es otro. Entonces vos tenés tu pecado ahí intacto pensando que sos muy santo porque no vas a un tenedor libre. ¿Se dan cuenta cómo el legalismo distorsiona todo? El legalismo nos esclaviza al pecado. Ese es el punto de Pablo acá. Si nosotros nos volvemos al legalismo, en lugar de el legalismo ser un medio para agradar a Dios, el legalismo te esclaviza. Te esclaviza. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de volvernos al legalismo, de por querer ser muy celosos de la palabra de Dios. Pongo mis principios a la altura de la palabra de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque algo que puede ser una buena intención, como en mi caso luchar con la gula y no ir a un tenedor libre, algo que puede ser para mí una buena intención, puede terminar desviando a la iglesia. Yo tengo que saber diferenciar. Hermanos, este es mi principio. Esto es lo que yo entiendo que para mí es bueno, y esto es lo que la palabra manda. La Biblia te manda a abstenerte de la gula, a no cometer pecado de gula. La Biblia te manda esto. Yo creo que para mí un buen principio es este. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces yo tengo que saber diferenciar un buen principio del legalismo. Y eso hace Pablo acá. De vuelta, eso hace Pablo acá. Cuando Pablo entiende que la circuncisión va a ser un medio para no serle de tropiezo a los judíos, Timoteo, por favor, circuncídate. No hay problema, circuncídate. Cuando Pablo entiende que la circuncisión está siendo utilizada como un medio para ganar la salvación, Pablo dice, no, eso es volverse a la esclavitud. Así que, en primer lugar, podemos decir que volvernos al pecado, volvernos al legalismo, es hacernos esclavos del pecado. La segunda razón por la cual no debemos volvernos al legalismo es porque volvernos al legalismo nos hace olvidarnos de la gracia de Dios. Volvernos al legalismo no solamente nos hace esclavos del pecado, volvernos a agregar un montón de reglas, no solamente nos esclaviza al pecado, sino que volvernos al legalismo al mismo tiempo nos hace olvidarnos de la gracia de Dios. Versículos 4 y 5. Noten conmigo ahí, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo sigue desarrollando acá el concepto de la mayoría de edad. O sea, hizo una ilustración con la sociedad. ¿Qué pasa cuando cumplimos la mayoría de edad? Bueno, la mayoría de edad acá tiene que ver con la venida de Cristo. Y específicamente cuando ellos se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo. La venida de Cristo marca una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Así que ellos estaban bajo la ley hasta un tiempo, hasta la venida de Cristo. Pero noten una frase ahí muy importante en el versículo 4. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No dice cuando vino Cristo, sino dice, o sea, está diciendo que es cuando viene Cristo, pero lo expresa de otra manera. En lugar de decir cuando vino Cristo, dice
cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa palabra, o esa expresión, mejor dicho, no es solamente una palabra, cumplimiento del tiempo, nos da a entender de que Dios organiza la historia para la venida de Cristo. A veces nosotros pensamos en cuanto a la historia, que simplemente la historia corre, Dios está ahí, en el cielo, de brazos cruzados, mirando y de pronto dice, me parece un buen momento para enviar a mi hijo. No, como cuando vos estás ahí mirando por la ventana, mira, se ve el sol, ya podemos ir a la playa ahora, podemos ir a la playa. Bueno, no es la idea del texto. Algunos dicen que el cumplimiento del tiempo acá tiene que ver con la Pax Romana, porque en ese momento ya no había tantas guerras, entonces eso permitía la evangelización. Algunos hablan del cumplimiento del tiempo como una referencia a las carreteras que hizo Roma, lo cual permitía que el evangelio se expanda más rápido. Algunos hablan del cumplimiento del tiempo como una referencia a que los judíos ya no estaban bajo idolatría. Pero el problema, si bien son argumentos válidos, por supuesto, el problema con poner demasiado énfasis en eso es que nos da a entender a un Dios desinteresado de la creación, que simplemente le dio marcha al reloj y está esperando que corra y está mirando por la ventana a ver cuándo sale el sol para poder ir a la playa. Pero esa no es la idea del texto. La idea es que Dios está orquestando la historia de tal manera que su Hijo venga. Esa es la idea del texto. Dios está organizando la historia. Y Pablo lo expresa de esta manera porque los griegos, por ejemplo, los griegos pensaban que la historia era cíclica. Y hoy en día se sigue pensando lo mismo. Bueno, lo que pasó ayer va a pasar en algún otro momento, lo que pasó hace unos años va a volver a pasar, así como una vez hubo un Hitler, va a volver a haber otro Hitler, y en otro momento va a volver a haber otro Hitler y otra vez. Pues la historia se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces, por supuesto, la historia no tiene sentido, solamente se repite de un evento a otro. Otros tenían un concepto de la historia existencialista, lo cual el existencialismo, a diferencia de los griegos, lo que piensa es que todo pasa por azar. Todo pasa por azar, en realidad las cosas pasan porque pasan. Así nos pasa cuando vemos mucho el noticiero, nos volvemos existencialistas. Porque claro, parece que no tiene nada que ver con nada. Un ladrón entra a robar, mata a un niño de 2 años, se levanta un dictador en no sé dónde, la economía en no sé dónde cae no sé cuánto por ciento. O sea, vos ponés el noticiero y parece que nada tiene relación con nada, ¿no? Hay una tormenta ahí en Bahía Blanca, se inunda. Pues, ¿qué está pasando? Ese es el concepto existencialista. Nada tiene que ver con nada. Simplemente las cosas pasan por azar. Pero Pablo está hablando en contra de eso. Y Pablo está diciendo que Dios está llevando a la historia a su fin. La historia no es cíclica, ni es por azar. La historia se dirige de un punto a otro punto, de Génesis a Apocalipsis, del reinado en el Edén al reinado en cielos nuevos y tierra nueva. Y todo lo que sucede en este mundo contribuye a ese momento en el cual Cristo regrese y reine por toda la eternidad. Por lo tanto, Pablo está diciendo acá que la historia se va desarrollando de una manera. Era el antiguo pacto, pero ahora va hacia el nuevo pacto, que es con la venida de Cristo. No es que Dios miró por la ventana a ver cuándo salía el sol. Dios hizo que saliera el sol para poder ir a la playa, podemos decirlo de esta manera. Dios organizó la historia de tal manera para que todo conduzca a la venida de su Hijo. Este mundo no suceden las cosas por azar. Cada evento que sucede en tu vida, lo más ínfimo que pasa, como que se te queme la comida un día, hasta lo más grande, como, no sé, la caída de la bolsa en no sé dónde, todo está cumpliendo con el propósito de Dios, que es que su Hijo vuelva a reinar. En este caso era que su Hijo venga por primera vez a morir en lugar de los pecadores. Eso ya sucedió y ahora todo se dirige al segundo evento, que es la venida de su Hijo. Así que Pablo está argumentando acá que todo es hasta un momento, la ley era hasta un momento. ¿Hasta qué momento era la ley? Dios, en un momento del pueblo de Israel, bajo Abraham estaban sin ley, luego pasaron a estar bajo la ley, pero todo va camino al cumplimiento de la historia. Y en ese camino, la venida de su Hijo marca una diferencia. Dice Pablo que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. La referencia a enviar a su Hijo es una
referencia a la eternidad. Enviar a su Hijo es una referencia a la eternidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 8:58. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No solamente eso habla de preexistencia, porque si fuese preexistencia tendría que haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Eso hablaría de preexistencia. Pero cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy, no está hablando de preexistencia, está hablando de eternidad. Él es eterno. Cuando Pablo intencionalmente dice que Dios envió a su Hijo, es que el Hijo no empezó a existir. Él siempre existió como Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Sino que simplemente en un momento determinado, en un momento de la historia, Dios orquesta la historia para enviar a su Hijo. Y dice, nacido de mujer, no está hablando del nacimiento virginal, si bien eso es real, por supuesto, sino está hablando de su humanidad. En un momento determinado, Dios se hace hombre. Y no solamente se hace hombre, sino dice que vino bajo la ley. Cuando a veces los judaizantes te dicen, pero Jesús cumplió la ley. Amén, decimos. ¿Sí? Jesús cumplió la ley. Pero Jesús no cumplió la ley para decirme que yo tengo que cumplir la ley. Jesús cumplió la ley para decirme que yo ya no estoy bajo la ley. Dice en Mateo 5:17. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Así que Dios, en el tiempo determinado, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No tengo qué propósito en el versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que Dios está organizando la historia. Y en el desarrollo de la historia, Dios se trata con el ser humano de cierta manera distinta. Antes de Moisés no estaba la ley, pero ahora viene Moisés y está la ley. Y ahora viene Cristo y están bajo el nuevo pacto. Y ahora con la venida de Cristo, dice que Cristo cumplió la ley y nos rescató, nos compró. La palabra redimir es la misma que se usa en capítulo 3, versículo 13, que habla de comprar a alguien, comprar del mercado de esclavos. Cristo ahora viene bajo la ley para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud de la ley. Noten versículo 13, explica de qué manera. Dice Pablo en 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos redime de la ley, cumpliendo la ley y muriendo en nuestro lugar. Así que el argumento de Pablo acá es que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley porque Cristo la cumplió y como la cumplió, la abolió. Ya no estamos bajo la ley. Y eso es contrario a lo que dice el legalismo. El legalismo lo que dice es, yo puedo ser salvo ¿de qué manera? Por mis obras, eso dice el legalismo. Yo puedo agradar a Dios y ganarme el favor de Dios por medio de mis obras. Pero Pablo está diciendo, no podés. En el tiempo determinado Dios envió a su Hijo para cumplir la ley y así Él nos rescatara de la ley. Y eso es humillante. Eso es completamente humillante. ¿Alguna vez te pasó que hiciste algo terrible, pero cuando te diste cuenta estaba mal, lo quisiste arreglar? No sé, me mandé una macana, quizás más que todo cuando éramos chicos, pero también de grandes. Me mandé una macana, hice algo que tenía que hacer. Ya lo hice, pero de alguna manera quiero arreglarlo. Bueno, quizás no puedo arreglarlo del todo, pero puedo aunque sea contribuir con algo. ¿Y qué es lo que hace que yo contribuya con algo? Hace que me sienta bien. Hace que sienta, bueno, mira, hice esto terrible, pero por lo menos colaboré con esto. Bueno, la gracia nos humilla, y esto es lo que está haciendo Pablo acá. La gracia nos humilla. La gracia nos dice, nosotros no podemos ser nada. Como cuando alguien te dice, te mandaste alguna macana terrible, y vos le decís, déjame que trato de arreglarlo. No te metas, por favor, no lo toques. Dejá, ya está, sentate ahí, por favor. Hacemos con nuestros hijos, ¿no? Ya está, quédate ahí, no lo toques, ya lo arruinaste. Eso nos hace la gracia en un sentido. Eso hace la gracia, ya lo arruinamos. No, pero ahora aunque sea, déjame circuncidarme. Por lo menos me circuncido. No, ya lo arruinaste. No lo toques, por favor.
con lo único que nosotros contribuimos en nuestra salvación es con nuestro pecado, nada más. Nada más. Nuestro pecado, eso es todo lo que contribuimos. Nada más. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Les está sacando absolutamente todo mérito a ellos. No sé, si ustedes tratan de agregarle algo a la salvación, lo arruinan. Lo arruinan. La salvación es que Dios envió a su Hijo en el momento determinado para rescatarnos de la esclavitud de la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer, nada más. Nada más. ¿Querés ayudarme? Sentate ahí y no toques nada. Sentate ahí y no toques nada, así vas a ayudar. ¿Querés ayudar a Dios? No hagas nada. Arrepentite y cree en su Hijo, nada más. Nada más. No, es humillante, ¿no? Porque eso no dice la salvación, es un regalo, es por gracia. No hacemos nada, extendemos los brazos nada más. Contribuimos con nuestro pecado. Eso es todo lo que hacemos. Pero ahora extendemos los brazos y lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Por eso, hermanos, podemos decir que el legalismo hace que nos olvidemos de la gracia. El legalismo no solamente nos esclaviza al pecado, como dijimos antes, no solamente nos hace esclavos del pecado, sino que cuando nosotros caemos en el legalismo, lo que hacemos es olvidarnos de la gracia. Olvidarnos que la salvación no es algo que yo haga, sino es algo que Dios hizo en mi lugar, envió a su Hijo en el tiempo determinado para cumplir la ley que yo no podía cumplir. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque cuando pecamos, y así nos sucede, me imagino a la mayoría de nosotros, cuando nosotros pecamos como creyentes, estoy hablando acá, como creyentes, muchas veces queremos arreglar el pecado con nuestras obras, en este sentido. No en el sentido de que, bueno, si hice algo mal, trato de resarcir, ¿no? Si te robé plata, bueno, no solamente te pido perdón, te la devuelvo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que yo ahora trato de que Dios me perdone por medio de mis obras. El legalismo nos hace olvidar que es por gracia. ¿Qué dice Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el legalismo lo que hace es, no, Dios no puede perdonarme así de fácil. El legalismo no puede aceptar la gracia. No puede aceptar la gracia el legalismo. No puede ser que sea tan fácil. No puede ser. Yo tengo que hacer algo. Entonces Dios, yo pequé, pero ahora Dios, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo, confieso mi pecado, pero ahora yo quiero hacer algo que haga ganarme tu perdón. Entonces yo hice esto mal, Dios, pero ahora voy a hacer todo esto bien y entonces ya no soy perdonado solamente por los méritos de Cristo. Soy perdonado por ¿qué cosa? Por lo que yo hice. Sí, es verdad, claro. La cruz ayudó también, ayudó. Pero en última instancia ya no me siento tan mal. Ya no me siento tan mal. No podemos confiar en la gracia. Pecamos y confesamos, pero no nos sentimos perdonados. ¿Por qué no nos sentimos perdonados? Porque sentimos que no hicimos lo suficiente. Pero ¿cuándo Dios nos dice que tenemos que hacer tantas cosas para que Él los perdone? ¿Cuándo? No, claro, hacemos cosas que son evidencia de nuestro arrepentimiento. Eso es otra cosa. Son evidencia, pero no son la base. Dios nunca nos dice, bueno, ahora pecaste de tal manera, te voy a dar estas obras, cuando vos las cumplas, venís acá y estás perdonado. No, jamás, jamás. Pero el legalismo, hermanos, hace que nos olvidemos de la gracia. Hace que nos olvidemos que la salvación es porque Dios envió a su Hijo a librarnos de la esclavitud del pecado. El legalismo nos esclaviza, el legalismo nos lleva a vivir vidas frustrantes. Cuando vos empezás a vivir con Dios como creyente, estoy hablando, empezás a vivir por medio de tus obras, tu vida es frustrante. Si no sos sincero, te volvés un legalista que mira con superioridad a los demás. Si sos sincero, te volvés un Lutero, pero no después de la Reforma, antes. No, así vivía Lutero, frustrado este hombre. Confesaba sus pecados, estaba horas confesando sus pecados. Salía ahí y decía, no, pero me olvidé de esto, me olvidé. Y volvía. Y confesaba, y salía y decía, no, pero me olvidé de algo más. Así vivimos como queremos vivir con Dios por medio de mis obras. No alcanza, vivo frustrado.
tengo que hacer algo, no, pero hago esto, pero no me alcanza. Y esto que hago tampoco me alcanza, y esto que hago tampoco me alcanza. Y es verdad, no nos alcanza. Por eso vemos 3 razones por las cuales no debemos volvernos al legalismo. En primer lugar, porque volvernos al legalismo nos hace esclavos del pecado, no nos libera del pecado. Todas las reglas que agreguemos como un medio de ganarme el favor de Dios, en realidad me esclaviza al pecado. En segundo lugar, porque volvernos al legalismo nos hace olvidarnos de la gracia de Dios y nos hace pensar que ahora Dios me perdona en base a lo que yo hago y todo se vuelve por obras, transacción. Pero la tercera razón por la cual no debemos volvernos al legalismo es porque volvernos al legalismo nos hace olvidar que somos parte de la familia de Dios. Volvernos al legalismo nos hace olvidar que somos parte de la familia de Dios. Donde ahí versículo 5, la segunda parte del versículo 5, nos dice el propósito por el cual Dios envía a su Hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y ya nos da el fin, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos que diferenciar ciertos términos. Una cosa es la justificación. La justificación tiene que ver con una declaración. Dios me declara justo en base a los méritos de Cristo. Eso hace la justificación. Entonces, cuando la Biblia habla de justificación, está hablando de eso. Es lo que ahí aplicamos lo que se llama el monergismo, que es obra de Dios. Dios nos declara justos. Luego, otro aspecto de la salvación es la santificación, donde ahí ya lo hemos explicado y hablaremos más adelante en otra ocasión. Hablamos del sinergismo, hablando de la santificación progresiva, donde yo me esfuerzo y Dios me capacita y soy siendo transformado de a poco a la imagen de su Hijo. Otro aspecto de la salvación es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Dios, de manera soberana, me da vida para que yo pueda creer en el Evangelio. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, esto es como el viento. No sabemos ni cómo viene ni cómo va, pero escuchamos un sonido. Otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual Dios nos hace parte de su cuerpo. Otra cosa es el sello del Espíritu Santo, donde Dios nos garantiza que así como hubo un primer pago, habrá un segundo y nos da la seguridad de que estaremos con Él. Entonces son distintos, todo sucede en el mismo momento. El bautismo del Espíritu Santo, el sello de la salvación, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación posicional, etc. Todo en el mismo momento, pero cuando la Biblia los diferencia es porque está dando distintos aspectos y quiere enfatizar distintas cosas que no tenemos que confundir. Bueno, acá Pablo nos está hablando, pasa de la justificación, que es lo que viene tratando, a la adopción. ¿Se dieron cuenta, no? Ahí en el texto. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la justificación y la adopción? Bueno, que la justificación nos habla de un término legal, pero la adopción nos habla de relación. Packer, me encanta él en su libro, dice que la adopción, en su libro El conocimiento del Dios Santo, que la adopción está por sobre la justificación, dice él. En el sentido de que, claro, la justificación es importante, Dios nos declara justos, pero la adopción es más lindo todavía, porque no nos habla de la relación de un juez con su acusado, nos habla de la relación de un padre con su hijo. Da otra imagen. Y esa es la imagen que Pablo quiere dar acá. La imagen de un padre con su hijo. Cuando nosotros creemos en Cristo, ahora somos parte de la familia de Dios. Y Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios de esta manera. ¿Cómo comenzamos orando en el Padre Nuestro? Como Jesús enseña a orar, no como algo que tenemos que repetir
incesantemente, sino como un modelo de oración. ¿Cómo comienza ese modelo de oración? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿De qué nos habla eso? De intimidad. Y si notamos el Sermón del Monte, Jesús usa mucho la metáfora de padre e hijo, muchísimo. ¿Por qué no tenemos que estar ansiosos? ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y eso nos habla de vuelta, nos habla de una intimidad. Tu hijo no está pensando, ¿mi papá me va a dar de comer mañana? ¿Me va a dar de comer o no? Mi papá mañana va a darme agua mañana, mi papá. ¿Me va a dar agua? ¿Me va a comprar? No tengo zapatillas, ¿me va a comprar zapatillas? No, un niño no piensa eso. ¿Por qué? Porque sabe que su padre lo ama. Sabe que su padre lo va a cuidar. Bueno, esa es la imagen que nos da la idea de la adopción. Somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora tenemos una relación con Dios. Dios no lo vemos a Dios como un juez que simplemente nos absuelve. No es simplemente de esa manera. Ahora lo vemos a Dios como un padre amoroso que nos está cuidando de la misma manera que vos cuidás a tu hijo, con la diferencia que Dios lo hace de manera perfecta. ¿Cómo cuidás vos a tu hijo? Bueno, quizás no todos, pero espero que así sea. Cuidás sus necesidades. Y si tu hijo se está por caer de un precipicio, no decís, bueno, ¿qué me importa? No, lo cuidás. Y suplís sus necesidades. Y si tiene hambre, no decís, bueno, por 2 días que no coma no se va a morir, no pasa nada. No haces eso. No lo haces, sino que lo alimentás, lo cuidás y a veces dejás que se lastime, ¿no? Bueno, que se caiga si aprende, ya le dije que esto es peligroso. Nos habla de un cuidado tierno. Bueno, esa es la imagen que Pablo quiere darnos acá, que es una imagen totalmente distante del legalismo. Recuerden que los judíos ni siquiera querían nombrar el nombre de Dios. Si bien el Antiguo Testamento habla de Dios como Padre, es verdad, pero ellos jamás llamarían a Dios su Padre. Porque eso hace el legalismo. El legalismo hace que vos te relaciones con Dios por medio de transacciones. Dios, yo te doy esto, vos dame esto. Dios, yo cumplí con esto, así que vos dame esta otra cosa. Dios, yo no cumplí con esto, así como está bien, este castigo me lo banco. Así. Reglas. Entonces, bueno, ya lo dijimos al principio, como no podemos cumplir la regla de Dios a la perfección, inventamos nuestras reglas. Pero la gracia es otra cosa, hermanos. La gracia nos recuerda que somos adoptados de la familia de Dios. Y noten cómo dice Pablo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Acá Pablo resalta la obra trinitaria. Dios planifica, el Hijo viene a morir por nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestros corazones. El punto acá no es el orden de la salvación. No está diciendo que primero somos parte de la familia y después viene su hijo o al revés, no importa. No, el punto no es el orden, el punto es, lo que quiere resaltar acá, es que cuando estamos en el nuevo pacto, Dios envía su Espíritu a nuestros corazones, como dice Ezequiel 36. Entonces ahora que Dios mora en nuestros corazones, clamamos Abba, Padre. La palabra ahí que dice clama, literalmente quiere decir grita. Dice un diccionario griego que denota un grito alto y fervoroso. Un grito alto y fervoroso. Dice un comentarista, Hendrickson creo que es, Abba no se asocia tanto a la infancia como a la intimidad. O sea, no tiene tanto que ver con papito en el sentido de cómo habla un niño. No tiene que ver con el idioma de un niño. Tiene que ver con la intimidad. Y dice Hendrickson, es un grito del corazón, no una palabra pronunciada tranquilamente con distanciamiento y reserva personal, sino una palabra que llamamos o gritamos. Como el hijo de chiquito, que ya habla, corre y camina, y su padre se va quizás por, no sé, una semana, y vuelve del viaje. ¿Y qué hace el niño cuando lo ve? No le dice, hola papá. Grita, corre, expresa alegría. Bueno, eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia. El legalismo hace que veamos a Dios como un Dios distante, como un Dios que
que no se preocupa por nosotros, como un Dios que está ahí solamente esperando que me equivoque para castigarme, como un Dios que está ahí y que tengo que suplicarle para que me dé las cosas, porque si yo no le suplico, no me las va a dar. Es como si vos pensaras que tu hijo tiene que suplicarte para que vos le dé de comer. No tiene que suplicarte. Si comió mucho, capaz sí, pero si en la normalidad no tiene que suplicarte. Te dice, papá, tiene hambre, tengo hambre. No, está bien, te doy de comer, si no comió. Así funciona. Bueno, esa es la idea. Vivimos una vida de una relación íntima con Dios. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos que cuando Cristo nos salva, ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios, eso nos ayuda a luchar contra la apatía. Contra la apatía, por supuesto, que produce el legalismo. El legalismo, hermanos, quizás lee la Biblia el legalismo, pero el legalismo lee la Biblia porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si yo hoy no leo la Biblia, Dios me va a mandar un rayo del cielo. Entonces, o porque Dios me va a traer desgracia. Entonces, como Dios me va a traer desgracia, si no leo la Biblia, voy a leer la Biblia. Voy a venir a la iglesia, porque ya falté 2 domingos. Si falta uno más, tengo miedo de que Dios haga que me pase tal cosa. Así es el legalismo. La vida cristiana se vuelve reglas, porque claro, el legalismo ve la relación con Dios como una transacción. Yo te doy, vos dame, yo te doy, vos dame. El legalismo se pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que puedo hacer? ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano tiene que leer la Biblia? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano tiene que orar? ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano tiene que ir a la iglesia? ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano tiene que servir? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Y un poquito menos también es válido? Pero eso es el legalismo, pero la gracia es otra cosa. La gracia es otra cosa. La gracia pregunta, ¿cuánto más puedo hacer? Esto no es suficiente. No estoy haciendo esto para pagarle a Dios, no puedo pagarle por toda la eternidad, sino porque estoy agradecido. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso hace la gracia. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Cuánto más puedo hacer por el Señor? ¿Puedo leer más la Biblia? ¿Puedo orar más? ¿Puedo buscar más al Señor? ¿Puedo estar más en comunión con los hermanos? ¿Puedo luchar más por el avance del reino? ¿Qué más puedo hacer? Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué más? Esto no es suficiente. Quizás no puedo hacer más, pero la gracia lo quiere. Porque ama a Dios, porque entiende que es un hijo de Dios. No está haciendo esto para ganarse el favor de Dios. Por eso concluye Pablo, nota en versículo 7. Concluye como lo que dijo en el versículo, en la ilustración del versículo 1 al 3. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no sos esclavo. Ya no sos esclavo. Si has confiado en Cristo para salvación, ya no sos esclavo. Por favor, no vivas una vida legalista. El legalismo no te va a ayudar en nada. En nada. Ahora, por supuesto, lo veremos más adelante. Yo no estoy hablando acá de la gracia que, ya no estamos bajo la ley, vamos, pequemos. No. Como dije a lo último, la gracia nos lleva a querer vivir para Dios. Más para Dios, no menos. El legalismo nos hace pensar que vivimos para Dios. La gracia realmente hace que queramos vivir para Dios. La gracia está impactada con lo que Dios ha hecho, de enviar a su Hijo a morir en mi lugar. La gracia está humillada. Y ahora la gracia quiere correr lo más lejos del pecado y vivir lo más posible para Dios. Eso hace la gracia. Así que, hermanos, espero que nos cuidemos del legalismo al cual todos nosotros somos tendientes. Porque el legalismo va a hacer que nos esclavicemos al pecado. El legalismo nos va a hacer que nos olvidemos de la gracia de Dios. El legalismo nos va a hacer que nos olvidemos que somos parte de la familia de Dios. Ahora solo déjame decirte, para concluir, que también es posible que vos vivas una vida legalista porque no has conocido al Señor. Es posible.
Es posible que para vos la vida cristiana es la peor tortura de la vida. Mandame, por favor, a lavar los platos, pero no me hagas leer la Biblia. Si querés te limpio la casa, te hago la cama, te pinto la casa, lo que vos quieras, te corto el pasto, pero por favor no me hagas orar. Bueno, si vos ves la vida cristiana de esa manera, bueno, quizás es porque justamente no seas cristiano, porque no te hayas arrepentido de tus pecados, porque vivís esclavizado al pecado. Y déjame decirte que si vos, esa es tu situación, la buena noticia es que Cristo murió en lugar de los pecadores, y que vos sos un pecador igual que yo, y que si te arrepentís y te volvés a Él te regala vida eterna. Pero déjame decirte algo, por favor, muy serio, sumamente serio. Si leímos en Gálatas 3:13 que Dios maldijo a su Hijo para no maldecir a los pecadores, ¿qué pensás que va a hacer con vos si le rechazás? Repito, si Dios maldijo a su Hijo para no tener que maldecir a los pecadores que se arrepienten y creen en su Hijo, ¿qué pensás que va a hacer con vos si le rechazás? Si Dios envió a su Hijo para que lo crucificaran, si Dios mismo derramó su ira sobre su Hijo para no tener que derramarla sobre vos, pero vos ahora le rechazás, ¿qué pensás que va a hacer con vos? Por eso te ruego, si vos estás acá sin Cristo, te ruego que hoy mismo te humilles, le reconozcas como tu Señor y Salvador, le ruegues que te salve y Él te promete la vida eterna. Como dijimos antes, un regalo, no tenés que hacer nada. Extendés tu mano y recibís el regalo por gracia, por medio de la fe. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque Él cumplió la ley que no podemos cumplir. Gracias porque Él nos redimió de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la ley. Gracias, Señor, por tu Hijo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida de gracia y no una vida de legalismo. Ayúdanos a vivir una vida agradecida, Señor, una vida que está contento con lo que tú has hecho por nosotros. Y no nos volvamos a añadir reglas para tratar de ganarnos tu favor. Por favor, guárdanos, Señor, ayúdanos. Y te ruego por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les salves, Señor, por favor. Que ellos puedan ver con los ojos de la fe a Cristo muriendo y recibiendo la ira que merecen, resucitando al tercer día, venciendo el pecado, venciendo la muerte, y puedan ahora mismo, en este momento, humillarse y recibir la salvación por gracia mediante la fe. Por favor, Señor, que tú les ayudes, Señor, a creer en tu Hijo, con los ojos de la fe, Señor, reconociendo que no pueden hacer nada. Ayúdales, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.